Voy a presentar ahora experiencias sobre reforzamiento de estructuras con disipadores TADAS. Algunos trabajos que he realizado básicamente después del terremoto de 2016. Empezamos ahí con Molino Superior. Eh, Ahí vemos la estructura de Molino Superior, cómo quedó después del terremoto del 16 de abril de 2016, que tuvo una magnitud de 7.8. Se aprecia que la fachada principal tuvo mucho daño. Aquí hay una mampostería, estuvo muy dañada. Aquí son tres bloques estructurales: el bloque de trigo, el bloque de molino y el bloque de harina. Fue muy afectado la mampostería y también algunos elementos estructurales. Es por la parte delantera, la parte principal. Por la parte posterior, usted ve también que hubo daño en la estructura, en la mampostería. Internamente, internamente vemos aquí que algunas columnas presentan daño. No es un daño generalizado ni que no se puede decir rótula plástica, no, pero sí tienen daño. Está un daño, se está iniciando el daño, digámoslo así, en cabeza de columna, en el extremo la viga hay un daño. Si se quita este recubrimiento, ahí se va a poder apreciar un poco más de daño. Lo que se hizo fue, primero, inyecciones con resina epóxica para restaurar la resistencia y rigidez de los elementos que tenían daño. Y al ver las inyecciones de resina epóxica, ustedes dicen, no fue una cosa sencilla, hubo un daño más o menos considerable el daño. Y después de colocar la resina epóxica, se colocó Cicarraf 600, encamisándole con Cicarraf 600. En otras partes, aquí vemos sin mampostería ya la fachada principal, porque se bajó el peso. El peso fue fundamental en todo reforzamiento hay que bajar el peso. En vez de colocar paredes de mampostería, de ladrillo o de bloque, lo más liviano, aquí se colocó paredes de madera. Aquí tenemos con Sica Carbodur reforzada una columna. Entonces, primero se reforzó con Sica Rad y Sica Carbodur, y después de eso se le dio otro reforzamiento adicional con disipadores de energía. Se le confirió amortiguamiento. Aquí en la parte de la fotografía se ve una columna de hormigón, una viga de hormigón, y se está colocando una C. Una C para aquí soldar el TADAS, la placa superior del TADAS. Acá abajo aparece el ingeniero Fernando de Castillo, el constructor de este proyecto, señalando los disipadores de energía TADAS. Están aquí los disipadores de energía TADAS. Acá están las diagonales cuadradas, están acá. Aquí tenemos una columna que se ha colocado un collarín en la parte inferior,
una placa de continuidad horizontal en la base, una placa gase. En esta placa gase viene la diagonal, sale la diagonal. Acá tenemos esto que parece en forma de T, es la base de donde va el disipador de energía. Es la base, la horizontal, y esta parte de acá es la placa gase superior. Mire, acá se ve mejor. La base está aquí y la placa gase superior está izándole. Es más fácil la placa horizontal y la placa gase superior y, el disipador TADAS, la base del disipador TADAS, soldale abajo en el suelo. Únicamente ya se sube soldado, está soldándole con un tecle, le van subiendo y nivelándole. Aquí está ya la parte de arriba. Para soldar, únicamente están soldando esta placa de acá, la placa superior del TADAS, a este elemento, a este perfil tipo C que se ha formado. Están soldándole aquí. No es fácil, no es fácil colocar las diagonales. Más aún, peor todavía, en una empresa que tiene una serie de equipos que usted lo ve y le incomodan. Pero hay que darse modos. Aquí se usó una conexión soldada. Vea la columna, la diagonal con una rajadura. Esa rajadura ingresa aquí en la placa gase. Acá ya tenemos terminado. Terminado se ve el collarín, la placa gase, la diagonal inserta en la placa gase, la diagonal acá arriba inserta en la placa gase superior, la placa de continuidad horizontal sobre la que se apoyan los TADAS, están los TADAS, soldado la parte de arriba, la placa superior de TADAS está soldado a la C. Mire, aquí ya se ve ya pintado, se ve mucho mejor pintado, pero están aquí dos disipadores TADAS, dos. Aquí vemos los pernos de anclaje. Teóricamente, se entiende que después de un terremoto bien fuerte, se va a dañar estos TADAS y habrá necesidad de cambiarle. Entonces, únicamente uno saca estos pernos, la parte de arriba y de la parte de abajo, y procede y va a cambiarle. Pero uno cuando calcula, uno ve y dice, yo no quiero que le estén cambiando. No quiero que le estén cambiando. Esto va a quedar para largo. Uno le calcula para que no, para que soporte el sismo máximo considerado. Lo que sí es importante después de un terremoto es subirse acá y volver a darle un torque, porque siempre se zafa un poquito. Un poquito, pues se zafa. Aquí están colocándole el collarín. El collarín, están las placas, están perforando para colocar el anclaje químico y luego los pernos. Aquí se colocó, mire, la columna para colocar el FRP, la fibra de carbono, había que redondeo de esquinas. Hay que redondear las esquinas para que no se rompa. Entonces aquí se redondeo las esquinas. Y al colocar el collarín quedaba aquí un espacio vacío. No puede quedar espacio vacío. Entonces eso se llenó con grout. Tenemos aquí lleno con grout. Aquí tenemos los pernos de anclaje de las placas. Y acá vemos un collarín, las placas gaser y las placas de continuidad. Es decir, aquí saldrán algunas diagonales. Vamos a ver ahora el caso de parqueadero de la ULIAM en Manta.
Pero antes permítame indicarle, este es el TADAS. La parte de arriba, esta placa de plomo, que llamamos placa secundaria, esta placa secundaria hay que soldar, hay que soldar a la base a la C que digo yo, a la C que está arriba, hay que soldarle en todo, suelda continua, filete de suelda continua. Y la placa secundaria de plomo de acá abajo también se suelda a la placa de continuidad que va sobre la placa gase superior. Están los pernos, 8 pernos aquí, 8 acá arriba, los cuales pueden zafarse después de un terremoto. En la ULIAM, en un parqueadero, el principal daño que se dio fue por columna corta. Columna corta en la mitad, en el eje de la mitad donde suben los carros. El eje de la mitad tenía losas a diferente altura. Aquí tengo una losa de este piso. Más arriba, en el otro parqueadero, acá está la losa. Y la nueva losa en este piso vuelve acá. Entonces se creó una serie de elementos cortos. Y la mampostería que está aquí se rompió. Y como eso trabajó como columna corta, también sufrió daño. Acá vemos otra vez columna corta, hubo daño. Entonces, ¿qué hicimos para la reparación? Lo que hicimos como el ingeniero Fernando del Castillo fue esto de aquí, de mampostería, botar la mampostería y rellenar con hormigón y con varillas de acero para que se forme aquí todo un muro, de hormigón. Y después de eso, también reforzamos las columnas, le pusimos las placas de acero. Por ejemplo, esta columna de aquí se le ve aparentemente, parece que el daño es solo en el lucido. No se deje llevar el daño en el lucido. El rato que usted quita el enlucido, va a ver que el daño no es solo en el lucido, el daño también está en el hormigón y está en el núcleo del hormigón. Entonces, aquí en este caso, primero quitamos toda esta parte de aquí, luego después se hizo inyecciones de resina epóxica en la falia, se volvió a tapar, a enlucir, y después se colocó placas de acero, por aquí, por todos los lados. Acá vemos la grada, esta grada tuvo daño por el descanso, el daño en la mampostería. Esta grada topaba la mampostería, en cada movimiento rompía la mampostería. Acá vemos otra grada interior, esta tuvo menos daño. La grada exterior tuvo mucho daño y a la larga se decidió sacar la grada, botar la grada. La interior no. Acá tenemos el parqueadero. El parqueadero es el eje D, el más dañado. Aquí era donde se formaba la columna corta, aquí este eje D. Aquí y acá, todos tenían columna corta. Entonces, el eje D está acá, en la vista del eje D, en la mitad. Columna corta porque tiene losa por un lado y losa por otro lado. Los carros vienen por aquí así y suben. Entonces, ¿cómo se reforzó? Bueno, ya primero se creó aquí todo un muro de corte para eliminar problemas de columna corta. Segundo, se hicieron inyecciones de resina epóxica en casi todas las columnas. Aparentemente no había mucho daño, pero el rato de hacer las inyecciones de resina epóxica, usted ve cuánta cantidad de inyecciones vamos a hacer. Y ahí se vio realmente que se colocaba la resina por un lado y salía por otro lado. Es decir, estaban muy dañadas las columnas. Las vigas no. Este edificio como parqueadero
diseñaron con el criterio de viga fuerte, columna débil. La viga estaba perfecta, era una viga poderosa, viga muy fuerte. La columna era débil. Bueno, entonces una buena viga. Mire, en la columna que le enseñé hace un rato, que le dije yo, no se deje llevar pensando de que es solamente la fisura en el enlucido. Ya cuando quitamos el enlucido, se ve las fisuras en el hormigón, en el núcleo. Se ve y bastantes. Por cierto, este edificio tuvo una deriva del 2%. Entonces, usted quiere saber cuál es el comportamiento de un edificio con una deriva del 2%, este de aquí. Así se va a dañar. Hay como repararle, pero un daño bastante. Pusimos contravientos de acero y los disipadores de energía en forma simétrica. Aquí le ve en un lado, de otro lado. Acá están. Aquí, acá, en las cuatro esquinas. Siempre el reforzamiento tiene que ser simétrico. En las cuatro esquinas fue el reforzamiento. Acá se hizo las inyecciones de resina epóxica y luego se encamisó con FRP, con fibra de carbono, con Cica-Raf. En algunas con Cica-Raf, en otras se encamisó con acero, teniendo presente de que si le encamiso con acero hasta de acá, también tengo que encamisarle con acero a la de acá, y a la de acá, y a la de acá, para que sea simétrico el reforzamiento. Aquí vemos cómo quedó el reforzamiento. Quedó muy bonito. A pesar de que todavía no estaba, esta fotografía no está todavía terminado, pero ya cambió de uso, ya no va a ser parqueadero. Ahora van a ser edificio administrativo. El segundo piso ya le ve la gente ya está funcionando este piso y decidieron las autoridades de la universidad dejar vistos los disipadores. Están vistos. Está la ventana por acá atrás, acá ve usted las diagonales de los disipadores, porque se ve bonito. En las rampas se hicieron auditorios, hay una gran cantidad de auditorios y acá tenemos nuevamente el disipador de energía Tadas, que tiene una forma triangular. Vamos al caso de Produbanco de Quito. El caso de Produbanco de Quito es un edificio, son dos bloques estructurales construidos en 1978 el uno, de 9 pisos, y el otro en 1996 de 11 pisos. Entonces lo que se hizo fue ahora, ambos edificios, reforzar los dos edificios, y se subió 2 pisos, un piso y la parte de la terraza, para que también se va a usar en el bloque de 9 pisos. Entonces hay que reforzarlo. Se reforzó encamisando las columnas. Las columnas de hormigón armado se le encamisó con acero. Algunas columnas de hormigón armado se le encamisó con acero. Las vigas de hormigón armado encamisadas con acero. Y además de encamisarle con acero, se colocó estas cartelas. Este elemento ayuda bastantísimo. Esta cartela, tengo luces de 10 metros, entonces al colocar este elemento me trabaja mucho mejor en la luz de 10 metros. Acá vemos cómo están encamisando las vigas de hormigón con acero. Está encamisando. Acá se ve, ya se ha encamisado una columna rectangular con acero y se han colocado los pernos de anclaje. Cada 30 centímetros más está los pernos de anclaje y son de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada
bastante gruesos, y de una longitud de 9 pulgadas. 3/4 de diámetro, longitud de 9 pulgadas, ingresa, ingresa 7 pulgadas. O sea, 7 pulgadas ingresa y 2 pulgadas sobresale. Sobresale 2 pulgadas para que pase el espesor de la placa. La placa de acero tiene, en general las placas tienen 5 milímetros, 4 milímetros, dos tamaños. Y se colocó una rodela y el perno. Se les dio un torque a cada rodela de 220 libras-pies. 220. Otras columnas circulares se encamisó con hormigón, se le hizo más ancha, se quitó todo el recubrimiento, quedamos ya solo el núcleo del hormigón, los estribos, los hunchos. Y aquí usted ve estos orificios. Estos orificios son para colocar los conectores de corte, unas varillas que me una el hormigón viejo al hormigón nuevo. Un concepto fundamental en reforzamiento, que ya lo indiqué, es bajar peso. Aquí teníamos una gran pantalla, un gran muro de pared doble de 36 centímetros. Pared doble que en algunas partes era con hormigón y en otras partes era sin hormigón. Entonces dije, eso no me gustó. Le botamos todo esto, le botamos, únicamente nos quedamos con el esqueleto. Con el esqueleto, vigas y columnas. Bajamos una gran cantidad de peso y este esqueleto me sirvió como puntos de apoyo para las ampliaciones de las losas que se hicieron. Además de eso, este esqueleto de aquí dio más claridad al edificio. Acá le ve como que antes teníamos de aquí a acá todo un gran muro tapado. Abajo doble pared, una de hormigón y otra de ladrillo. O hormigón con bloque. En otras partes ya no colocaron el hormigón. Abajo sí colocaron, seguramente pensando que por ahí pueden meterse los ladrones. En otras partes ya no le colocaron. Y en otras partes volvieron a colocarle. Ay, entonces no, esto no va. Votamos todo y fue una buena decisión. Votar todo y dejarle solo el esqueleto para que ahí me sirve para apoyarme las ampliaciones de las losas. Fue muy bien. Y bajé muchísimo peso. ¿Cómo se subió la parte de los ascensores? Para los nuevos pisos, la parte de los ascensores se subió con una estructura de acero y con disipadores de energía. Tengo los diagonales, el disipador de energía atadas, la viga que colocamos de acero, la unión precalificada BFP. A mí me gusta mucho esta unión, aunque tiene muchos pernos y es más costosa, pero es más segura. Está aquí la placa, esta de aquí es la placa gases superior. Esta de acá, la placa de continuidad horizontal. Aquí tengo yo el disipador de energía atadas, soldado acá arriba. Es bueno colocar acá rigidizadores sobre el disipador. Aquí tenemos los rigidizadores sobre el disipador. Constructivamente, internamente, tenemos aquí un tragaluz. Entonces las vigas están aquí, las vigas IPE. Hay que colocar placas verticales, rigidizadores, para ayudarle en el problema de la torsión a este elemento. La viga IPE trabaja lindo, pero la torsión no es tan buena. Tengo aquí vigas IPE, una columna, la columna y la unión BFP. Esta unión es muy buena, precalificada. Había una parte que columna a columna, aquí teníamos una losa.
se decidió botar la losa y querían que quede solo la viga. La viga, como va a quedar vista desde abajo, en la parte de ingreso al banco, entonces se le confirió, se reforzó con FRP, con fibra de carbono. 2 capas de fibra de carbono le dimos para que tenga más resistencia. Porque un problema del banco, de esta estructura, era que el hormigón no era tan bueno. No era tan bueno. El hormigón, sacamos ensayos de corazón, varios núcleos, sacamos como 44 núcleos. Y el hormigón promedio estaba en 160 kilos por centímetro cuadrado. En los planos estructurales estaban en 210, entonces no era un buen hormigón. Eh, yo aduzco de que esto no fue buen hormigón porque año 78, las hormigoneras, ¿cómo lleva el hormigón hasta el piso 8? En los pisos de abajo son bastante un hormigón mejor, pero en los pisos altos el hormigón no es tan bueno. Entonces, asumo yo de que a lo mejor la llevada del hormigón hasta los pisos altos no fue la eficiente. Entonces, eso de aquí le encamisamos y no puede quedar la viga suelta. Se le unió con estas vigas de acero a la estructura, a esta parte de acá. Le unimos. Ahí va a trabajar mejor, con la conexión precalificada. Algunas cosas que se me pasaron, y les indico para que a usted no se le pase. Uno diseña las vigas IPE, está clavado, de qué tamaño quiero la IPE, 350, 400, ya. Y después uno compra el disipador. Y cuando traen el disipador, encontramos que este ancho sobresale. Acá está la viga IPE, sobresale a la viga IPE que está acá arriba. Acá se le ve, es pequeñito, es poco lo que sobresale. Acá prácticamente, si no les digo yo, no se daba cuenta. Sobresalió un poquito, diga usted, unos 2 centímetros a cada lado. Entonces, eso no puede, no, para un próximo proyecto, nada de que me sobresale un poquito. Hay que trabajar con vigas IPE que abajo tenga un mayor ancho del ala, abajo, para que esta placa quede bajo el ancho del ala, que no se le sobresalga. Otro caso que también se nos dio, pero lo arreglamos en obra. Ya yo voy a subirme algunos pisos son algunos pisos porque antes el ascensor no llegaba solamente hasta el piso 5. Había que subir el ascensor hasta arriba. Entonces, ¿qué se hizo? Para la parte de los ascensores, tengo aquí las columnas cuadradas y acá las vigas de acero IPE y las diagonales. Entonces acá tengo las diagonales y el disipador de energía. Aprovecho para darle amortiguamiento. Aprovecho esta estructura con columnas y vigas ya trabaja mejor. Pero si le doy amortiguamiento, mucho mejor. Le pusimos, aquí no le van a ver, porque es el ascensor. Entonces, aquí está los tabas en el ascensor. En la parte de arriba tengo aquí el cuarto de máquinas. Entonces, inicialmente se dijo, las diagonales aquí se le coloca en la parte de acá arriba. Aquí nada, porque es el cuarto de máquinas. Pero uno ve y dice, no,
Porque estoy creando una columna corta. Una columna corta. Entonces, ¿cómo evitamos esto de que no tener problema de columna corta en la parte de arriba del cuarto de máquinas? Lo que hicimos fue, aquí están las columnas, por acá vamos a ingresar, en los lados, en los tres lados va diagonales y el disipador de energía encima. Lo que se hizo fue soldar una viga acá a los lados, soldamos la viga, aquí le ve, soldada la viga a las columnas, pero más la viga esta está apoyada aquí en este triángulo. Aquí hay un triángulo que sirve de apoyo para las vigas. Acá hay un triángulo que sirve de apoyo para las vigas. Está apoyada ahí. Y de esa forma, las diagonales salen desde abajo, no de aquí, desde acá. Salen desde aquí, salen las diagonales. Esta, pues ya sabe, este es un buen detalle que para evitarse el problema de columna corta. Colocar vigas interiores ahí apoyadas en los lados y no tienes problemas de columna corta. Se vio que estaban soldando, mire, llevan esto, bueno, acá arriba no hay más remedio que soldarle acá arriba, pero acá abajo ya sueltan la parte de acá. Esta es la placa de plomo que le llamo yo, soldada a la placa de acero, y acá es la placa inferior, es la base del TADAS, que debe apoyarse en una placa horizontal. Entonces se les dijo, miren, no suelden arriba, no trabajen así, lleven todo soldado y únicamente colocan. No aquí no va a ponerse a soldar, pero uno tiene que imponerse, estar ahí más tiempo. Hagan como hicimos en Molino Superior. En Molino Superior, esto es la placa gases superior y aquí está la placa horizontal y aquí están los dos tadas. Esto fue soldado en el piso, únicamente se sube. Aquí van a soldar la placa horizontal y luego la vertical en el aire. No, es más complicado. Acá tenemos en la ULIAM, parece una mesa, no es una mesa. Esta de aquí es la placa horizontal, la placa horizontal. Y acá está, lo que ve aquí es la placa gas superior, esto de aquí, la placa gas superior. Está el TADAS, esto se llama placa de flexión. Placa de flexión. La placa de flexión yo le pongo abajo y está con suelda continua, con filete de suelda a los cuatro lados, bien soldado. Entonces es mucho más fácil soldarlo acá abajo y únicamente izarlo que soldar acá arriba. Bueno, y el último caso es de el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Este hospital ya empezamos el reforzamiento, se empezó, estábamos en enero de este año, no, el año pasado empezamos el reforzamiento del hospital. La gente no se iba. Aquí está el hospital. Son varios bloques estructurales. 3 bloques estructurales vamos a reforzar. Este de 2 pisos, este de 6 pisos. Que arriba hay una construcción. Esa hay que botarle. Esa no estaba planificado. Y acá atrás hay otro bloque estructural. Entonces la gente ya se va a reforzar y la gente seguía trabajando. Imposible. No se puede trabajar, atender a los pacientes
con reforzamiento, se hace mucho polvo. A los 15 días de que se empezó los trabajos, se suspendieron los trabajos, la gente no podía, se están enfermando de la garganta y otras cosas. Se suspendieron los trabajos hasta que se vayan a otro lado a funcionar el Hospital Rodríguez Zambrano. Tenían que construir un hospital provisional hasta que reforcemos esto. Y en esto llegó el mes de febrero, marzo. En teoría, en abril teníamos que volver a reiniciar los trabajos. En marzo de 2020 empezó la pandemia de coronavirus y hasta ahora que estamos en junio, todavía no se reinician los trabajos, porque el virus todavía está latente, está ahí, esparcido el virus. Bueno, pero expliquemos, este hospital no tuvo daño en la estructura. Yo le revisé con mucho detenimiento varias veces el daño en la estructura. Lo que tuvo fue gran daño en mampostería, sí. Eso es normal, por ejemplo, aquí un bloque no de buena calidad se dañó la mampostería. Y acá fisuras en las paredes. Y lo que me llamaba la atención era de que a los 4 años la gente seguía trabajando así, ya se acostumbró a trabajar con fisuras y demás. La señora está más contenta viendo a su nuevo bebé, a su bebé, que preocupada de que tiene algunas fisuras en el hospital. A los 4 años se empezó el reforzamiento. Hubo intentos de botar este hospital y hacer otro hospital. Eso es mucho más costoso, mucho más costoso. La botada del hospital vale entre 200,000 y 400,000 dólares. Es bien caro. ¿Y por qué van a botarle si la estructura está buena? Entonces mejor era, reforcémosle. Es un bloque estructural, se le va a reforzar con diagonales y disipadores de energía. Aquí, 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 simétrico. En sentido transversal, en los dos, acá, acá y acá. ¿Cuántos vanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vanos. En el otro sentido también 8 vanos. Están 8 vanos. Claro está que el rato que se empiece el trabajo, habrá que ver si es que hay fisuras en las columnas, en las vigas, fisuras pequeñitas que no se vio, y hacer inyecciones de resina epóxica. Es fundamental. Y si, a más de eso, si es que amerita, sí, Carraf. Pero yo no creo. Yo vi, no se vio daño. Pero el rato que se ponga la inyección de resina epóxica, si entra mucho material, ahí sí habrá que pensar en colocar la resina, el FDP. Acá está el reforzamiento, los contravientos y los tabas. Todas las estructuras que se han reforzado estaban en capacidad de soportar el 75% de la acción sísmica. O sea, usted no piense que cualquier estructura es refuerzo con tabas. No. Cualquier estructura es refuerzo con disipadores de energía. No. Su estructura, compruebe, está en capacidad de soportar el 75% del sismo máximo considerado. Si no está en capacidad, primero refuércele. Refuércele en camisa de columnas, en camisa de vigas, póngale FDP, cree otros elementos estructurales. Ya hace todo eso, ya tengo mi estructura en capacidad de soportar el 75% de la fuerza sísmica. Ahora sí, le damos amortiguamiento adicional a su estructura para que se comporte bien.
Básicamente, con los TADAS se incrementa la rigidez, pero muy poquito, muy poquito. Lo que más se incrementa es el amortiguamiento. Con esto termino la primera parte.